sed, acércate a la fuente que lava tu sed. Acércate, te espera, tiene sus manos llenas. Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué alegría que podemos encontrarnos nuevamente en este espacio, en este programa de Acércate a la Fuente. Como siempre, un abrazo y un saludo cariñoso de parte de tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz, voz de Ángel. Entramos en el mes de febrero. Litúrgicamente seguimos en lo que se conoce como tiempo ordinario, un tiempo pues que de ordinario o de común no tiene nada. Ordinario significa orden, viene de la palabra orden y lo que significa es eso mismo, que se sigue un orden. ¿Qué orden estamos siguiendo en este ciclo litúrgico, ciclo B, donde meditamos y contemplamos el Evangelio según San Marcos? Pues es el camino de Jesús, el camino de Jesús. Ya veíamos la semana pasada en el Evangelio dominical cómo decía, la fama de Jesús se extendía por toda Galilea y Jesús iba caminando, Jesús iba llamando, Jesús iba sanando, Jesús iba predicando, Jesús iba liberando, Jesús iba instaurando el reino, la misión a la que vino, el Cristo, el ungido de Dios. Y por eso este tiempo ordinario es un tiempo donde la Iglesia dice que tú y yo, como discípulos, se supone que vayamos también caminando con Jesús. Y hoy yo quiero hacerte una pregunta interesante, porque ya la semana que viene, el próximo miércoles, es miércoles de ceniza. El mundo va a estar celebrando San Valentín con chocolates, globitos, ositos de peluche, toda la cosa. Usted va a estar ahí marcado con una cruz de ceniza como símbolo, ¿verdad?, de su pequeñez, de su miseria y de su estado interior de conversión. Pero ya hablaremos un poquito sobre eso en el próximo programa. Pero a lo que quería llegar haciendo esta referencia al miércoles de ceniza es que vamos a comenzar junto con la Iglesia Madre y Maestra lo que comúnmente conocemos dentro de este tiempo fuerte, el camino cuaresmal, un camino también. Hoy en este tema, caminando con Cristo, caminando con Jesús, una pregunta bien sencilla. La primera, ¿camina usted con Cristo? ¿Está usted caminando con Jesús? Allá en casita, en el hospital, donde quiera que nos estén viendo en esta señal de Teleoro Canal 13, puedes estarme diciendo, sí, Beatriz, yo camino con Jesús. Y yo te digo, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo caminas con Jesús? Al caminar podemos acompañar al que está caminando, o podemos, valga la redundancia, caminar con el que camina. No es lo mismo, parecería lo mismo, pero no lo es. De la misma manera como andar y caminar tampoco es lo mismo. Fíjate, caminar es la acción de andar. Andar implica un movimiento, pero caminar tiene como fin una meta, un lugar, un propósito. Voy camino a mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo una finalidad, llegar al trabajo y realizar mis labores, mis quehaceres de la mejor manera posible, siempre tratando de glorificar a Dios con todas mis acciones. Pero voy camino al trabajo, tengo un fin, una meta, un lugar a donde llegar. Voy camino a la escuela, sea que usted es maestro, profesor para enseñar o estudiante, voy camino a la escuela. ¿Cuál es mi fin, mi propósito, mi meta de llegar a la escuela? Aprender. Voy camino al templo, voy camino a la iglesia. ¿A qué? Voy camino
al templo, a la casa de Dios, a rendirle culto de adoración y alabanza. Voy camino a la universidad, voy camino a mi casa. Incluso podemos decir eso, ¿a dónde voy? Mi meta, llegar a mi casa, al lugar de encuentro familiar, al lugar del descanso, al lugar, ¿verdad?, donde puedo entrar en esa paz interior también. Y aquí estamos hablando también de un camino. ¿Cuál camino? Aquí hablamos del camino que es Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, fíjate, lo caminamos con Él y lo caminamos en Él. Porque la finalidad de ese camino es que Cristo es ese camino que lleva precisamente al Padre, que nos lleva precisamente al encuentro definitivo con Dios en el momento que sea que seamos llamados, y de ahí se determinará, ¿verdad?, dónde pasaremos el resto de la eternidad. Ahora regresamos, vamos a alar la pregunta. ¿Caminas o acompañas? Si nosotros caminamos con Cristo y caminamos con Él y en Él, sabemos que tenemos una meta, la vida eterna, tenemos una finalidad, la santidad para poder alcanzar. Acompañar, fíjate que uno acompaña a alguien si tiene tiempo, muchas veces acomodado a su conveniencia. Uno acompaña en el camino a alguien por un tiempo determinado. Y ese acompañar a alguien en el camino no necesariamente implica que usted va a llegar hasta el lugar destinado, hacia la meta, hacia el propósito por el cual este otro caminante va llegando. Y ya mismo tengo que hacer pausa y quiero dejarte reflexionando precisamente en esa pregunta. Yo, porque hice la pregunta, ¿quién camina con Cristo? ¿Quién camina con Jesús? Ahora, ¿realmente caminas con Él o le acompañas? Y voy a definir un poquito más este término, lo que significa verdaderamente caminar con Cristo, caminar con Jesús, cuando regresemos de la pausa. Así que no le cambies, estás aquí en tu programa Acércate a la Fuente. Que calma tu sed. Acércate a la fuente que lava tu sed. Amadas y amados, aquí estamos de regreso en este tu programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. El tema de hoy muy interesante, caminar con Cristo, caminar con Jesús. Y te dejaba en la pausa con la pregunta para que tú mismo disciernas si tú acompañas a Jesús en el camino o tú caminas verdaderamente con Cristo. ¿Sabes qué? Caminar con Jesús, caminar con Cristo, es una decisión radical. ¿Qué me estás diciendo, Beatriz? Sí. Caminar con Cristo es una decisión radical. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos caminar en Cristo, caminar con Cristo, nosotros abandonamos todos los caminos que nos presenta el mundo. Nosotros tomamos la libre decisión de seguirle y caminar con Él. Porque hablo también de seguirle, porque Cristo siempre nos precede, porque Cristo siempre va delante de nosotros. Porque precisamente su luz y a la luz del Espíritu Santo es que nosotros vamos haciendo ese camino. Caminar con Cristo significa intimar con Él. Caminar con Cristo significa compartir con Él, vivir con Él todas las vicisitudes que podamos encontrarnos en ese caminar.
y todas las cosas hermosas que también podamos encontrarnos en ese caminar. Caminar con Cristo significa caminar precisamente en la voluntad del Padre. Cristo Jesús no hizo otra cosa que caminar en la voluntad del Padre. Y cuando nosotros caminamos con Jesús, también caminamos en la voluntad de Dios. Y para caminar en la voluntad de Dios, tenemos que ser precisamente mansos y humildes de corazón como Jesús. ¿Por qué? Porque requiere humildad y obediencia, precisamente someterse y caminar en los caminos que el Señor ha dispuesto para nosotros, en esa voluntad y en el camino mismo que es Cristo. Tan sencillo como tan difícil que es para muchos. El mundo te ofrece diversidad de caminos. El mundo te ofrece atajos, desvíos, incluso cuando estamos caminando o tratando de caminar con Él. Y nosotros debemos mantenernos pegaditos para no distraernos. Es como el cuento de la Caperucita. La mamá la envía con la canasta con los alimentos para la casa de la abuelita. Caperucita conoce el camino para llegar a casa de la abuelita, pero en el camino se distrajo con las flores, se distrajo con las maripositas, y eso hizo ¿qué cosa? Que se desviara, y en ese desvío se encontró ¿con quién? Con el lobo feroz, el lobo que la engañó, el lobo que la envolvió en su mentira y en su cuento, el lobo que se adelantó, y cuando Caperucita llegó, no encontró a la abuelita, encontró al lobo con todas sus malas intenciones. Ay, Beatriz, eso es un cuento de niños, es un cuento y así pasa en la vida. Porque con distracciones pequeñas, con distracciones sutiles, el enemigo quiere precisamente desviarnos y sacarnos del camino que es Cristo cuando hemos decidido verdaderamente caminar con Él. Porque ni se diga los que de entrada ya andan por otros lados. Y con sus seducciones, ¿qué quiere? El mal para nosotros. ¿Qué quiere Jesús? Quiere que todos se salven. Quiere para nosotros la salvación. Amén, aleluya. Y por eso nosotros decidimos hacer ese camino fácil. No. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque ese camino implica nosotros también cargar nuestra cruz. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Que cargue con su cruz. Y entonces me siga. Y llegará un momento en que andaremos pegaditos, pegaditos, porque cuando nosotros no conocemos el camino y alguien va guiando, estamos muy prestos para que no se nos pierdan los pasos, para que no se nos pierdan las huellas. Alguien me podrá decir, Beatriz, pero aquí conocemos el camino es Cristo, la finalidad es alcanzar la vida eterna junto a Dios. Yo sí, conoces el fin, pero lo que te vayas a encontrar no, y por eso tienes que seguir siempre pegadito y pegadito al Señor. Ahora vuelvo a hacerte la pregunta, ¿realmente tú has tomado esa decisión radical de seguir a Cristo Jesús? Porque al seguirle, también nosotros le acompañamos. Le acompañamos en su misión como misioneros, que cada uno de nosotros también es como bautizados. Al seguir y caminar realmente con el Señor, vamos escuchando también su palabra, porque cuando uno camina con alguien, uno conversa. Y el Señor conversa con nosotros, conversa aquí, mira, en la palabra. Escuchamos la voz de Dios en nuestro caminar también. Tenemos experiencia de Dios, porque caminar con alguien y no interaccionar con Él más allá de un hola y de un saludo, no hay intimidad.
Muchas veces precisamente en el camino es que dos personas se van conociendo. Y la idea de caminar con el Señor también, como lo hicieron sus discípulos, es también conocerle más, es intimar más con Dios. Es entonces realizar incluso las mismas obras, porque cuando nosotros vamos caminando con el Señor, nosotros aprendemos también a amar como Él. Nosotros también nos vamos dando al servicio. Nosotros vamos aprendiendo también a ser misericordiosos como el Señor. Y ahí está la gran diferencia de ser simplemente una compañía o alguien que quizás le sigue por curiosidad o por conveniencia, como había muchos que lo hacían cuando el Señor físicamente estaba entre nosotros, y hay otros que caminaban con Él como discípulos. Y ahí me voy a detener, tengo que hacer pausa, regresamos con más de Acércate a la Fuente. Estamos ya en el segmento final de este programa de Acércate a la Fuente, que hoy hemos querido titular Caminar con Cristo, caminar con Jesús. Y les dejé justo antes de hacer la pausa comercial con la pregunta si simplemente seguimos y caminamos con Jesús como un espectador, como alguien curioso, como alguien que está buscando algo, o lo seguimos como discípulos. Recordemos que el Señor a muchos les llamó y les dijo: ven, sígueme, ven, acompáñame, ven, camina conmigo. Fue la invitación del Señor. Caminar como un discípulo, caminar para aprender del Maestro. Porque si nosotros caminamos con Él y no aprendemos nada, como decíamos en el segmento anterior, yo necesito caminar con Él para aprender de Él y yo también luego ejercitar misericordia, para aprender de Él cómo amar, para aprender de Él lo que es el servicio, para aprender de Él lo que es caminar en obediencia y en fidelidad a Dios. Un discípulo lo primero que dice es sí. Un discípulo lo primero que acepta es esa invitación. Ven, camina conmigo. Ven, sígueme. Ven, ven conmigo. ¿Tú has dicho que sí al Señor? Esta es otra pregunta para reflexionar. ¿Cuán verdadero, cuán profundo, cuán real, cuán cierto es nuestro sí al Señor? ¿Es un sí de corazón o es un sí de boca? Porque el sí de corazón implica compromiso. El sí de corazón implica renuncia a lo que quizás yo quise, a lo que quizás yo pude hacer, a lo que quizás yo pensé que me convenía más, a un sí radical, como decíamos en el primer segmento. Decirle que sí al Señor de corazón implica estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de esa entrega, como lo hizo también Jesús, que culminó su misión entregando su vida, su cuerpo y su sangre preciosísima por ti, por mí y por muchos. Y hacia ese camino cuaresmal es el que nos dirigimos ya la semana próxima. Un discípulo dice que sí, de corazón. Un discípulo está dispuesto también a siempre decir y escuchar la verdad. Un discípulo tiene que estar dispuesto a escuchar verdades que incluso puedan ser lastimosas. Un discípulo tiene que estar dispuesto a escuchar y a seguir el mandato del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la semana pasada escuchábamos también a Jesús
predicando en la sinagoga con una autoridad que la gente se sorprendía y decía, pero ¿qué enseñanza es esta? Es que nunca habíamos escuchado algo como esto no tiene precedente alguno, porque hablaba con autoridad. Y caminar con Jesús implica el que usted también en obediencia se someta a su autoridad, a sus mandatos, a su guía, porque no es caminar con Él y decirle cómo tiene que ser el camino o por cuál senda tener que irse. Tenemos que seguir. Ay, Señor, pero ese camino se ve estrecho. Ay, Señor, pero ese camino se ve como un poco escabroso. Ay, Señor, pero ese camino se ve incluso como hasta peligroso. Pero meditábamos en unas reflexiones hace unos lunes, ese mismo Salmo 23 que decía, aunque camine por calladas oscuras, no temo, porque tu vara y tu callado me acompañan. No temo porque el Señor va conmigo y yo voy con Él. Caminar con Cristo, caminar con Jesús. Se dice mucho más fácil de lo que verdaderamente es e implica ese seguimiento al Señor. Y nos vamos a adentrar ya en el tiempo de Cuaresma la próxima semana. Y va a implicar un camino que nos va a llevar también a unas renuncias, pero es un camino que nos va a llevar también a celebrar y a disfrutar la gratitud con mayor amor, con mayor gozo y con mayor alegría. Y al final de cuentas, el Señor como buen pastor nos va a llevar siempre, aunque para nosotros no parezca, por el mejor camino y por el camino más seguro. ¿Caminas tú con Cristo? ¿Caminas tú con Jesús? ¿Sigues verdaderamente sus pasos y sus huellas? ¿O simplemente acompañas de a ratos al Señor? Cuando la cosa se pone difícil te alejas, agarras atajos que muchas veces te desvían y te hacen caer, te hacen cometer pecado, o te mantienes ahí, siempre, siempre caminando con el Señor. Tantos cantos que tiene nuestra iglesia hermosa que hablan de caminar, ¿no? Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, claro, en Cristo, con Cristo y hacia Cristo llegamos al Padre. Y a veces decimos incluso el mismo himno, un largo caminar por el desierto bajo el sol. Y no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Por eso es que tenemos también que mantenernos pegaditos a Él. Él nunca, nunca nos va a dejar. Incluso creo que en otras ocasiones hemos meditado ese pasaje de las huellas en la arena, incluso en los momentos más difíciles, cuando a veces pensamos que el Señor nos ha dejado solos, ahí en el camino, en la parte más fatigosa, en la parte más difícil, ni siquiera caminamos porque el Señor nos lleva en brazos. Ten eso siempre presente. Así que caminar con Cristo, caminar con Jesús, es la mejor opción para llegar a nuestra meta final, que es la santidad y alcanzar la vida eterna en la presencia del Señor. Ya me tengo que ir despidiendo del programa. Recuerden que para más información sobre nuestro ministerio está la página web beatrizvozdeangel.com. También está el canal de YouTube donde pueden ver música y videos, y también tenemos Instagram. Así que, amadas y amados de mi corazón, no me queda más que desearles, como siempre, que queden en la paz de Jesús y en los brazos de María Santísima, la estrella del camino y aquella que fue la que más pegadito al camino de Jesús estuvo todo el tiempo. Dios le bendiga y será hasta el próximo programa de Acércate a la Fuente.